En primer lugar, me gustaría señalar algunas cuestiones. Creo que en los últimos años, en México y en todo el mundo, los niños, los infantes, los adolescentes, este grupo de personas amplio que no han llegado a la mayoría de edad, han podido irse constituyendo como un grupo autónomo, como un grupo que tiene sus propios derechos y se les reconocen tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Recordemos que en el pasado este grupo social se encontraba totalmente subordinado a sus padres. Ellos decidían, sus padres los educaban y prácticamente su posición en el mundo social, en el mundo jurídico, en el mundo religioso, pues estaba determinada por las elecciones y las decisiones que tomaban sus padres. Creo que como un paso en la evolución de la humanidad hacia mejores estándares de convivencia, hoy los niños, los adolescentes, los jóvenes no son un apéndice más de sus padres, sino son sujetos que tienen reconocidos sus propios derechos e, insisto, una posición frente al orden jurídico. Uno de los grandes problemas que existen, sin embargo, es a quién le corresponde definir esa posición, frente a quién ejercen estos pequeños sus derechos. En los casos, por ejemplo, imaginemos uno extremo pero muy dramático, en donde el perjuicio que estén teniendo estas personas provenga de sus propios padres. Entonces, lo que el orden jurídico está recibiendo o está determinando es esta posición de los pequeños. Bajo ese punto de vista, creo que lo interesante es que una parte importante de los derechos de los niños tiene que definirse no solo en la ley, no solo en la Constitución, no solo en los tratados, sino de procesos judiciales. Es verdad que la ley, los tratados, la Constitución, los reglamentos señalan de forma muy general, abstracta, impersonal, decimos los abogados, la situación general de los niños. Sí tienen derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etcétera. Pero ¿cómo es que concretamente se determinan esos bienes que se le otorgan por el orden jurídico? Pues esto básicamente es a través de resoluciones administrativas o a través de resoluciones judiciales. Cuando estamos frente a resoluciones judiciales, desde luego se hace un litigio. En algunas ocasiones los padres o uno de ellos representan al menor, en otras ocasiones es la autoridad pública la que tiene a su cuidado la identificación de los bienes que deben ser preservados para estos menores y es la que actúa dentro de un proceso. Y desde luego al juez, como parte resolutora del mismo, le corresponde definir si tiene o no tiene estos derechos. Si esta es la característica general del proceso, preguntémonos en dónde intervienen las pruebas periciales y de qué manera los peritos son importantes en este tipo de juicios. Creo que el asunto es de verdad muy importante el de las pruebas. ¿Por qué? Porque en general los abogados tenemos una formación jurídica. Fuimos a la universidad, estudiamos en promedio 5 años, nos enseñaron cómo está integrado el orden jurídico, cuáles son sus estructuras, qué dicen las normas legales, las normas jurisprudenciales, en fin, un conjunto de estos saberes. Sin embargo, no todos los jueces conocemos y sabemos cómo relacionarnos con los pequeños, en términos jurídicos desde luego, cómo apreciar qué es lo más benéfico para ellos, cuáles son las condiciones de vida que tienen o que podrían llegar a tener para mejorar su condición, y por esas razones los jueces tenemos que auxiliarnos de personas que lo sepan. En el caso concreto de los litigios que ha tenido la Suprema Corte, y más adelante me referiré a ellos, a través de médicos, a través de psiquiatras, a través de psicólogos, a través de trabajadores sociales, que tenemos que recoger su saber para el efecto, insisto, de resolver lo mejor posible frente a ellos. Casos en los cuales los pequeños pueden estar en una situación de riesgo, peligro, desventaja o inclusive vulneración directa a sus derechos son muchos. Los padres tienen un determinado credo religioso y piensan que sus hijos no deben recibir determinado tipo de bienes, lo voy a poner así, por parte del Estado, porque eso afectaría a sus creencias religiosas. Situaciones donde los pequeños son maltratados por sus padres, y desde luego nosotros tenemos como jueces en los casos concretos que nos toca conocer que encontrar la mejor manera de protegerlos. Casos en los que los pequeños vienen a través de sus padres buscando que podamos satisfacer sus derechos a la educación,
a fin de que tengan, pues eso, educación de calidad, o su derecho a la salud para que se les otorguen determinado tipo de medicinas o determinado tipo de bienes hospitalarios, pues es alguna forma de las que estamos enfrentando. O casos también en los cuales se nos presentan algunos casos muy delicados y complejos en los que un padre pretende negar la paternidad de una persona que está reconocida como hijo, o pretende que le sea reconocida la paternidad de una determinada persona en una situación. En todos estos casos, insisto, nosotros conocemos el derecho, sabemos qué es lo que dice la ley, sabemos qué es lo que está dada como una solución general en el orden jurídico, pero hay que recordar que los abogados utilizamos las normas jurídicas para darle un significado a hechos que se dan en el mundo real. Déjenme poner esta calificación adicional para poder ser claro en mis ideas. En ese mundo real nosotros tenemos que acercarnos lo más posible a las condiciones de verdad para sobre ello establecer o dar las respuestas jurídicas que correspondan. Si nosotros tenemos un caso en el que uno de los padres acusa al otro, por ejemplo, de haber maltratado a un pequeño, ¿cómo es que nosotros podemos saber si ese maltrato efectivamente se dio? Puede ser maltrato por abuso sexual, puede ser por abuso psicológico, un maltrato en general. Es difícil que nosotros como jueces podamos apreciar el hecho en su integridad, en toda su magnitud. Ahí entonces hemos recurrido a psicólogos para que estos propios profesionales nos digan a través de distintas pruebas si es que se ha producido esos actos, cuál es el nivel de vulneración que se ha dado, y desde luego, si se ha dado, nosotros tendríamos que ya resolver que no tiene la patria potestad de esa madre, o que no es conveniente que tenga determinado tipo de visitas sobre el pequeño, etcétera. Creo entonces que las pruebas periciales son de una enorme importancia, y lo diría sintéticamente de la siguiente manera: solo a través de las pruebas periciales nosotros podemos apreciar cuál es el nivel, o más que el nivel, cuál es la condición real que se está dando en el mundo, para el efecto de que este chico pueda ser entendido, déjenme ponerlo así, a cabalidad por parte de nosotros, e insisto, respecto de eso, dar una solución jurídica. Ahora bien, siendo de una extraordinaria importancia las pruebas periciales, hay que decir que no son fáciles de realizar, que no son baratas, que tienen una serie de dificultades materiales para darse. En nuestro país, desafortunadamente, existen muy pocas escuelas que preparen peritos que nos auxilien a nosotros en la justicia. Es decir, existen pocas escuelas de ciencia forense o que se dediquen a la exploración, al desarrollo, a la investigación, a la creación de esa ciencia forense, y adicionalmente de personas que estén calificadas para ejercerlo. Entonces resulta fácil decir que las normas jurídicas, vuelvo al principio, plantean soluciones generales. Resulta fácil decir que los jueces debiéramos apreciar esta situación de los pequeños a través de pruebas, pero no siempre resulta fácil que esas pruebas se materialicen en los procesos. En los últimos años en el país se está haciendo un énfasis en, desafortunadamente muy poco, pero al menos hay un énfasis en la necesidad de tener peritos para los procesos penales, con motivo de los juicios acusatorios que vendrán, pero no está muy claro que esos mismos peritos deban prepararse para otro tipo de procesos, como pueden ser los civiles, los cuales pues normalmente se discuten los temas, salvo que exista un delito, a los que yo me estaba refiriendo con anterioridad. Entonces creo que como sociedad sí es muy importante que tomemos primero conciencia de la importancia de los peritos en el proceso para una adecuada protección de los niños y de los adolescentes, pero también me parece que es igualmente importante que tomemos conciencia de la carencia de estos profesionales para auxiliar en la administración de justicia, desde luego a los jueces, a los padres, en fin, a las partes en un proceso, para que pues hagamos esfuerzos de generar estos recursos humanos calificados que puedan participar en estos casos. La Suprema Corte de Justicia ha hecho un esfuerzo interesante desde hace ya algunos años para celebrar convenios de colaboración con distintas instituciones
de educación superior, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional o algunas muy prestigiadas instituciones, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, el Colegio Nacional, para efecto de que sus expertos, los mejores expertos que tiene el país, vengan con nosotros, nos apoyen, nos presenten dictámenes, nos den sus ideas. Recuerdo hace algunos años que aquí en la Suprema Corte de Justicia, la doctora Marilena Medina Mora, directora del Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, nos preparó junto con su equipo de colaboradores un estudio muy importante acerca de cómo debiéramos nosotros como juzgadores recoger la información de un menor cuando se da una violencia entre sus padres, que si bien no afectaba al niño directamente, ese niño no era objeto de golpes, sí de una violencia pues, indirecta que observaba en sus padres, podría darnos algún tipo de indicios acerca de cómo se daba el comportamiento en su casa. Fue un estudio espléndido que construyó el equipo de la doctora Medina Mora con gran cuidado, pero siendo esto muy importante, pues realmente estamos hablando de la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, que tiene acceso a esto. Yo me pregunto si ese mismo acceso y esas mismas posibilidades que tenemos nosotros por la posición que ocupamos en el orden jurídico nacional, la tienen otros juzgadores. Y mi respuesta pues prácticamente es que no. Ahí sí hay una simetría entre lo que nosotros podemos adquirir como conocimiento y lo que otras instituciones pueden adquirir. Entonces me parece muy importante, insisto, identificar que tenemos necesidad de estos peritos, de que todo el sistema pericial es de extraordinaria importancia, no solo por cuestiones de imagen, no solo por esto, sino porque efectivamente se puede dar la protección de estos chicos cuando estén sometidos a un proceso, gracias precisamente a ese trabajo pericial, pero sí creo que es importante que en reuniones como la que se está celebrando se tome conciencia de la necesidad de generarlos y de utilizarlos en el mejor sentido de la palabra, bien, para lograr esta protección integral. Los derechos humanos hay que construirlos, hay que asimilarlos, hay que socializarlos, hay que incorporarlos a la cotidianeidad de la vida, y esto me parece que sí pasa en el tema concreto para el cual me han invitado a hablarles, por la utilización correcta, adecuada de los propios servicios periciales. Muchas gracias por su atención, les deseo mucho éxito.